Muy bien, estamos en el predio de Independiente, en la cancha de Independiente, verde radiante, en esta hermosa mañana. Vamos a dialogar, recién hacíamos una previa con Alberto Carletti y le decía, vamos a la cancha, porque la realidad está acá, pasa en la cancha. Tenemos la suerte de contar con un campeón del mundo, aquí a mi lado, aquel segunda saga de Juan Ernesto Simón, Rubén Rossi, hombre de Rosario, Rubén. No, por favor, de Santa Fe. Ahí arrancamos, de Santa Fe. Bueno, buen día, placer enorme de saludar. Bueno, un placer para mí y comparto plenamente lo que usted dijo. Este es el hábitat natural nuestro. Como decía Dieguito Armando Maradona. Sí, está todo bien, pero vamos a ver después en el verde césped. Y yo creo que aquí es donde uno tiene que estar permanentemente, porque a veces nos toca dar charlas y conferencias, que no nos gusta esa palabra, para exponer un poco la parte teórica de todo esto, pero la realidad es que después hay que estar aquí en el campo de juego. Las mejores sensaciones. Bueno, lo trajiste a conversación. Hablemos de... ¿Querés que hablemos de Dios? Imposible casi hablar de fútbol y no hablar de Maradona, ¿no? Bueno, para mí, yo lo sigo sosteniendo, para mí fue el más grande jugador que yo tuve la oportunidad de ver, al que tuve la suerte de disfrutar y al que tuve la desgracia de sufrir. Una vez jugando en contra de él, que un entrenador me mandó a hacerle hombre porque yo lo conocía y perdimos 3-0 y paradójicamente, por más que yo lo conociera, los 3 goles lo hizo él, ¿no es cierto? Entonces para mí Diego ha sido un futbolista brillante, para mí el más grande, y cuando yo lo conocí, lo tuve de compañero, una excelentísima persona. Muy poca gente sabe la calidad humana que tiene Diego, y siempre lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño y sobre todo con mucha admiración. Rubén, nos instalamos en 1979, qué temprano que nos hacían levantar aquel equipo de Sergio García, Simón, vos, Alves, Carabelli, Esperandío, Barba, Calderón, Ramón Ángel, Diego y Osvaldo Salvador Escudero y bueno, otros tantos, ¿no? Pero Osvaldito Rinaldi. Qué equipazo, ¿no? Bueno, siempre cuando me toca hablar de esa gesta deportiva, no, nada más, me viene a la cabeza la charla técnica previa al partido con la Unión Soviética. La final. La final. Cuando César en un momento dijo, miren, para mí ya son campeones por el fútbol que desplegaron. Pero si ganan jugando como lo vienen haciendo, van a pasar 30 años y se van a seguir acordando de este equipo. En realidad se equivocó, porque ahora el 7 de septiembre se van a cumplir 40 años. Y usted acaba de dar prácticamente de memoria la formación. Como decía Yupanqui, lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Es una verdad absoluta, una verdad absoluta. Porque además, daban ganas de levantarse temprano, a ver, creo que eran las 5 de la mañana, algunos partidos un poco menos, pero por ahí, y daban ganas de levantarse a ver esa selección. Bueno, yo es lo que he venido defendiendo durante 40 años, o 25, 28 años en la profesión que tengo de ayudador de futbolistas. Es recuperar eso. El único futuro que tiene el fútbol argentino es su pasado, y un pasado glorioso, mucho antes también de nosotros y mucho antes de ser campeones del mundo. El fútbol argentino siempre fue reconocido mundialmente por el nivel, la calidad de sus jugadores. No nos olvidemos que de las 5 coronas indiscutidas en la historia del fútbol, y cada uno lo ubicará como quiera, que son Alfredo y Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi, 3 son argentinos. 3 son argentinos, sí. Y uno es un sudamericano como Pelé. Entonces, de las 5 coronas indiscutidas, 4 son sudamericanas, no, pero el modelo de entrenamiento nuestro tiene que ser europeo, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y hasta le podríamos sumar al matador Kempes también por ahí, ¿no? A Kempes, a Enrique Omar Sibori, a Adolfo Pedernera, a René Hausemann, a Ricardo Bocchini, a una infinidad de jugadores extraordinarios que la Argentina tuvo, y que a veces pareciera que se está perdiendo en algunos aspectos la genética. Creo que uno de los últimos gambeteadores fue Ortega, cuando era patrimonio nuestro, la gambeta, la picardía, la inteligencia para jugar. Porque el mensaje que yo quiero dejarle a todos es el siguiente: el niño aprende a jugar a la pelota jugando, no trabajando. Los que trabajamos somos los adultos, los niños juegan.
Y si no volvemos a recuperar el juego, va a ser muy difícil que después tengamos jugadores. Si siguen trabajando, vamos a tener trabajadores. Pero para que aparezcan jugadores, los niños van a tener que jugar. Es verdad. Hoy se prioriza, la mayoría, el aspecto físico, ¿no? La gran mayoría dice, y este tiene que poder recorrer 10 kilómetros bien, y lo pongo. Claro, el problema es que ¿qué hago cuando recorro 10 kilómetros? Porque si recibí 8 pases y de los 8 perdí las 8 pelotas, no importa. El tema es cómo se recorre. Me recuerdo una vieja anécdota, creo que fue Rinus Michel, que cuando iban a jugar un partido, él ya estaba retirado, era el coordinador de las inferiores del Ajax, estaba sentado con un amigo nuestro, Héctor Chavero, y cuentan que vino el ayudante de campo, el técnico de la primera división, porque iban a jugar un partido con el Feyenoord, y el ayudante de campo del técnico primera, que había sido jugador de Rinus Michel, le dice: Marinus, vio el 9 del Feyenoord, el partido pasado recorrió 9 kilómetros. Y Rinus Michel lo miró y le dijo: qué mal debe haber jugado. Entonces, cuando todos hacen apología del correr, resulta que el jugador que menos metros recorre en un partido es paradójicamente el mejor jugador del mundo en la actualidad, que es Lionel Messi. Paradójicamente, a los jugadores que extraña el Barcelona es a Iniesta. Paradójicamente, Independiente jamás pudo reemplazar a la magia de Bochini. Y que yo sepa, no tenían físico privilegiado, ni lo tuvo Agüero, ni lo tenía Romario, ni lo tuvo Bebeto. Yo a Maradona tenía la misma diferencia que tengo con usted. Y el día que lo marqué me hizo 3 goles. El talento parece que viene en frasco chico. Le diría sí con muchas ganas, pero hay unas cuantas excepciones, Rubén. Cuando nos instalamos en el 79, recién hacían alusión a la charla del Flaco. ¿Cómo iban viendo ustedes todo eso, lo que nosotros veíamos y admirábamos ciertamente, los futboleros? ¿Cómo lo iban viendo ustedes, que no dejaban de ser unos pibes? No quiero sonar soberbio, pero yo le puedo decir que a partir del primer partido nosotros nos sentíamos campeones. Nos sentíamos un equipo imbatible porque habíamos llegado en las mejores condiciones. No fue un equipo, tenemos que ser sinceros, no fue un equipo que se armó como ahora parece 15 días antes y fuimos a jugar. Nosotros cuando llegamos a jugar ese mundial, entre lo que habíamos jugado en el Sudamericano en Uruguay y los amistosos que hacíamos toda la semana con equipos de la liga, con las selecciones de la liga de Córdoba, de Mar del Plata, de Mendoza, no, jugamos contra el Cosmos de los Estados Unidos, que me hizo debutar a mí Menotti, no me la hizo fácil porque lo teníamos que marcar a Chinaglia. Giorgio Chinaglia. Y jugaba de central Frank Beckenbauer y el lateral derecho era Carlos Alberto. No es que me puso en el debut contra chicos de 17 años como tenía yo. Nosotros llegamos con un bagaje muy importante de partidos, teníamos el mejor jugador del mundo y ese equipo tenía jugadores de un nivel como Simón, no quiero dejar a nadie afuera, pero Diego, el pelado Díaz, que era letal en los últimos metros, 2 Wines como Escudero y Calderón, que eran temibles, un volante de recuperación como Valdo Rinaldi, muy inteligente, Juan Barba, que era un jugador que después lo ratificó jugando en otro nivel, al 10 lo vamos a dejar de lado, sí. Y teníamos 2 laterales que uno clausuraba su lateral y tenía una personalidad que sostenía desde su ímpetu el equipo, que era Hugo Alves, y un lateral derecho que, para que la gente lo toma en cuenta, es como juega hoy Dani Alves. Esa era la característica de Abel Carabelli. Fue un equipo memorable, que la verdad para mí ha sido un regalo de la vida. Ustedes no se olviden que yo jamás jugué en divisiones inferiores. Entonces, de un día para el otro me encontré jugando en esa selección juvenil. ¿Qué dato ese que desconocía, Rubén? ¿Nunca jugaste en inferiores? Bueno, eso fue lo que me llevó a mí a estudiar durante años todo el proceso de formación, y lo sigo haciendo, porque cuando dejé de jugar un día me hice una pregunta: ¿cómo puede ser que un chico de un barrio muy humilde de Santa Fe, que jamás jugó en divisiones inferiores, que no fue trabajado en la fase sensible, ni en las áreas funcionales, ni me trabajaron la neurociencia, ni los sistemas tácticos, cómo puede ser que fui subcampeón juvenil en Uruguay, campeón del mundo en Japón, campeón preolímpico con la selección del interior, nominado a los Juegos Olímpicos? Y me puse a pensar que el gran aprendizaje lo había tenido jugando, que el único maestro que me había enseñado a jugar a la pelota fue el juego, y que después, entre mi padre biológico, que había sido futbolista en la época de River de los años 50, y el flaco Menotti, que fue mi segundo padre futbolístico y quien más me enseñó, ellos me enseñaron a aprender a jugar al fútbol, porque yo jugaba muy bien a la pelota,
pero al fútbol no lo sabía hacer perfectamente. Y ellos me enseñaron, y sobre todo el flaco Menotti, que lo tuve mucho tiempo, me enseñó los secretos del juego, que creo que eso es lo que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Yo digo siempre, sí, cuando yo fui a esa selección juvenil, hubiera errado los pases, que a veces se da el lujo de errar un jugador de primera división en la actualidad, y Menotti al otro día me subía al colectivo y me mandaba de vuelta. Entonces esa es la cultura que tenemos que recuperar. Y bueno, en eso estamos llevando la pelea adelante de hace muchos años. Rubén, viniendo bien a la actualidad, pregunto, están trabajando en una estructura donde la cabeza es el flaco Menotti, y lo pregunto desde el más respetuoso desconocimiento. Sí. Miren, cuando a mí me convocaron hace varios años con el proyecto de la escuela César Luis Menotti, lo primero que le dije, planteé, era si íbamos a trabajar sobre la filosofía de César y con él, o si simplemente le íbamos a poner el nombre. Y me dijeron que no, que precisamente por eso me convocaban. Porque si le íbamos a poner solamente el nombre, yo no iba a participar. Pero como todo se ha sustentado en la idea futbolística, en los conceptos futbolísticos, no nos olvidemos, a ver, para dejar en claro a mucha gente quién es Menotti. Las dos últimas revoluciones que hubo en el mundo del fútbol fueron el Milan de Arrigo Sacchi y el Barcelona de Guardiola. Ambos entrenadores dicen que muchas de sus ideas se sustentan en los principios filosóficos de Menotti. Entonces, desde ese lugar, él me convocó, desarrollamos todos los contenidos de las materias, y bueno, para mí es una felicidad porque, lo digo humildemente, creo que ser un conocedor profundo de la idea de César Luis Menotti, porque se emparentaba conmigo, siempre se emparentó con mi barrio, con el aprendizaje del juego, con el conocimiento del juego, con hacerle entender a todo que los problemas del fútbol se resuelven adentro de una cancha y no afuera. No es porque me pongan un paracaídas en la espalda o me hagan levantar pesa que yo voy a resolver situaciones del juego. O sea, si yo en el 1 contra 1 tengo problemas, no lo voy a resolver porque me hagan hacer pasar de 400 metros. Entonces, yo creo que hay que volver por eso le decía, hay que volver a la fuente, hay que volver a desmenuzar el juego, hay que entender el juego del fútbol, porque la comprensión del juego está por encima de cualquier otra cualidad. Rubén, ¿qué le faltó? ¿Qué pasó? Porque uno en realidad no conoce todos los detalles. ¿Por qué no pudo ser un jugador de la selección mayor? Siendo campeón del mundo, prácticamente el 50% de ese equipo fue después también integrante de selección mayor, tal vez un poquito más en porcentaje. Lo vimos a Simón y creo que fue el único del fondo. ¿Me ayudás? Perdón si me equivoco. No, bueno, Abel Carabelli tampoco, Hugo Alves tampoco. Juan fue el único. Ah, sí, perdón. Juan tuvo una trayectoria brillante. De hecho, también Abel Carabelli. Yo cometí todos los errores que puede cometer un joven. A ver. Yo vengo de una familia extraordinaria. Mis padres siempre me inculcaron el estudio, el aprender. Y me educaron muy bien, pero yo muchas cosas fui un mal aprendido. Entonces todos los pecados de juventud que puede cometer un joven los cometí yo. Y el único responsable de no haber llegado a lugares más importantes fui yo. No fueron ni los entrenadores que tuve, ni la mala suerte, ni nada. Precisamente tal vez por no haber tenido una escuela de vida en las divisiones inferiores, nunca supe asimilar lo que había conseguido. Y un poco sufrí toda esa situación que, además de estresante en muchos aspectos, fue una situación muy compleja para mí. Yo recuerdo que después de cuando nosotros salimos campeón invicto en Colombia para ir a los Juegos Olímpicos a Moscú, yo lo invito a mi padre a tomar un café y le digo: mira, viejo, yo te quiero anticipar algo. Si gano la medalla de oro en los Juegos Olímpicos me retiro. Y tenía 21 años. 20 años tenía. Entonces, que ya mi padre me miró raro porque dice: este muchacho está con un problema. Pero para mí había conseguido lo máximo ya. Y bueno, todos esos errores que uno comete por no saber manejar las situaciones se pagan. Y es lo que a veces uno le trata de transmitir a los jovencitos. No dar consejos. Yo no doy consejos por dos motivos: los inteligentes no lo necesitan y los estúpidos no lo entienden. Pero sí siempre le doy una apreciación y le trato de explicar cuáles son los riesgos de la vida. A veces mi hija, que ya es grande y tiene 18 años, me ha hecho esa pregunta, porque a veces ha visto los recortes, o ahora que nos van a distinguir en el Senado de la Nación, me dice: pero papi, ¿qué pasó? Y tu padre cometió errores gravísimos.
y esos errores lo pagó en la vida deportiva. Una síntesis exacta, me parece. Rubén, te traigo la actualidad y te pregunto, ¿cómo ves lo nuestro? ¿Cómo ves la selección? ¿Cómo ves todo? Tantas cosas que se dicen, que pasan, que no pasan. A ver, yo creo que el fútbol argentino necesita una profunda reestructuración. Pero no es importante, desde que todos se pierden en quién dirige la sub-17, la sub-20. Acá el problema es mucho más grave. El problema ya está instalado en el fútbol infantil. Vayan a ver un partido de fútbol infantil de niños donde juegan niños de 9, 10, 11 años y los someten a un tipo de presión, donde le hacen creer a los niños que lo único importante es ganar. Y el niño aprende a competir antes que a jugar. Imagínense que un nadador quiera tirarse al agua sin saber nadar. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol infantil. Excesivo trabajo, excesivas responsabilidades, porque no se dan cuenta que en esas edades la responsabilidad está en la escuela, no en el juego. El juego es la otra cosa, es la felicidad, es la alegría, es la libertad. Entonces, pónganse a pensar en un chico que a los 7 años se inicia en un club, que lo obligamos a ir 3 veces por semana, porque si no el domingo no lo ponemos. Que piensen en ese chico a los 15 años. Es un veterano de 1000 batallas, lo agobiamos, lo cansamos, le exigimos ser siempre un ganador. Y termina pasando lo que a veces sucede. Al principio de la adolescencia abandonan la actividad. Algo que tenía que ser para disfrutar y aprender disfrutando, se lo convertimos en un trabajo. Entonces aquí lo que hay que hacer es que reestructurar todo. No puede ser que chicos de 10 años jueguen en canchas grandes, con arcos grandes. No puede ser que se armen, que haya ligas donde hay descenso y ascenso de divisiones inferiores. No puede haber más exfutbolistas como yo trabajando con niños si no nos hemos preparado, si no estudiamos, si no aprendemos. Sí, fue importante que yo haya sido futbolista, pero si yo no me capacito, es muy difícil que pueda después trabajar con niños. Miren, yo ayer lo dije, nosotros tenemos algo que es muy grave. Nosotros a los niños, cuando hacemos mal las cosas, les robamos lo más preciado que tiene una persona, que es el tiempo. Cuando un chico viene a entrenar, no se divirtió y no aprendió algo, nosotros le robamos tiempo. Y no va a volver nunca más, porque como decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy. No hay futuro, porque después van a ser adolescentes. Entonces hay que volver al juego, hay que volver a la diversión, hay que volver a la alegría. No hay que tenerle miedo al juego. He visto a veces en clubes donde he estado ya en 25 años, como una vez alguien se vino a quejar, un padre, porque me dijo, bueno, al final los chicos acá lo único que hacen es jugar. No, si lo vamos a hacer nadar. Pero tienen ese concepto de que el chico tiene que trabajar, tiene que sufrir, que la responsabilidad, que no, el chico tiene que disfrutar. Porque si él disfruta de niño, algún día nos va a hacer disfrutar a nosotros de la tribuna. Rubén, enorme placer de haber intercambiado estas palabras. Te dejo el afecto un poco del mundo del fútbol, ¿no? Porque sos un campeón del mundo y eso tiene en sí mismo una plusvalía, diría yo, pero más que nada porque uno recuerda a su época de adolescente levantándose a las 6 o a las 5 de la mañana para ver aquel equipazo. Así que te dejo el cariño. Bueno, le agradezco muchísimo. Para mí es un placer estar aquí en Oliva, es un placer estar en la escuela del Flaco Menotti. Para mí el más grande entrenador que dio la historia. Lo que no lo digo yo, lo dijo Diego Armando Maradona, lo dejó fuera en el Mundial 78, y sin embargo dijo que el mejor entrenador que tuvo en su carrera fue el Flaco Menotti. Entonces, mi agradecimiento eterno a toda la gente y mi imborrable cariño a todos aquellos que me siguen emocionando cuando me cuentan cosas así. Gente que por ahí estuvo hace un tiempo en Comodoro Rivadavia y me decía, usted sabe que yo iba a una escuelita de campo y mi papá me iba a buscar para ir a ver, para que pudiéramos ver los partidos, y me vino a buscar cuando salieron campeón y fuimos a dar la vuelta a la plaza. Bueno, eso es lo que no tiene precio en la vida. Las emociones, los sentimientos siguen siendo lo más importante. Muchísimas gracias. Muy amable. Spinning TV.